Ok. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Papilio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy hicimos una modificación a la programación o a cómo hemos estado eh, haciendo los podcasts a lo largo de las semanas pasadas. Como ustedes ya saben, los días martes y jueves son de temas relacionados con el medio ambiente, temas relacionados con el impacto ambiental o con la parte de cambio climático. Entonces, el día de hoy vamos a hacerlo diferente y los días viernes también, como ustedes saben, hacíamos unos pequeños lives para platicar con ustedes de algunas preguntas, algunas dudas sobre algún tema en particular. Y pues bueno, pues el día de hoy se cambió un poquito por cuestiones de trabajo. Estuvimos realizando un par de propuestas para unos proyectos que esperemos más adelante les estaremos diciendo pues que sí se pudieron realizar. Y, y es por eso que cambiamos el día de hoy. Mañana, el día de mañana, y sé que algunos están interesados en el tema, que es la parte de daños ambientales. ¿Cuándo se hace un estudio de daños ambientales en lugar de una manifestación de impacto ambiental? ¿En qué momento, en qué tiempo, qué se tiene que hacer? Pues bueno, el día de mañana vamos a estar hablando. Solamente estaría por definir la hora en la cual vamos a estar transmitiendo el video, pero prácticamente ya está la información. Solamente quería leer unas cuestiones más y es por eso que no, no lo hicimos el día de hoy. Ok, amigos, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando ya, de verdad, muchísimas gracias. Me gustaría que este capítulo sea más dinámico, me gustaría que estuviéramos interactuando un poquito más, que pudiéramos interactuar, ustedes me pudieran comentar sus pensamientos, sí, qué es lo que opinan del tema, con relación a fijarnos metas a largo plazo y en temas ambientales. Y esto a qué se deriva, amigos, a que muchas de las metas que tenemos, tanto personalmente, laboralmente, ambientalmente, y también hablando en temas económicos, sociales y medioambientales, muchas veces queremos ver un beneficio de inmediato, queremos ver un beneficio al corto plazo y eso en muchas de las ocasiones no nos rinde los frutos que si fueran a largo plazo. Y es por eso que me gustaría que tuviéramos una visión a largo plazo de los temas ambientales, de las problemáticas, pero sobre todo de las soluciones que le podemos brindar a estos problemas, pero a largo plazo. Ojalá y bueno, voy a tocar algunos puntos, algunos temas que, que a mí en lo personal me llaman mucho la atención, entre ellos la cuestión del cambio climático. He apuntado y apunté. Eh, Hola, ¿qué tal? Naoli Domínguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad te lo agradezco muchísimo. Apunté aquí unas. ¿Has pensado a largo plazo tus metas, algunas de tus metas, porque sabemos que debemos de segmentarlos y no quiero meterme en temas que no sean otros más que los medioambientales, pero algunas de sus metas se han fijado a largo plazo? Entre ellas han integrado metas que puedan aportar o ayudar al medio ambiente y que éstas sean a largo plazo. Si sí, por favor, me gustaría saber en los comentarios cuáles son esas metas que ustedes se han propuesto para ayudar o cambiar cierta rutina del día a día que ustedes han cambiado, que ustedes tienen el propósito de cambiar. Bueno, de manera personal, amigos, de manera personal y todavía sin entrar en la parte ambiental, yo me he propuesto apoyar y ayudar en la parte, pues sí, tal vez de desarrollo personal, el hecho de poder hacer estos videos con ustedes, de poder aportar información a ustedes.
que sea información a largo plazo, que sea información que tal vez en 5, en 10 años pueda servir de la misma manera que los que lo estamos viendo el día de hoy, o lo estamos viendo los que lo tengan posibilidad de ver mañana o dentro de 5 años. Esos son el tipo de metas que las que realmente tienen frutos, y tal vez de manera económica y personal podría verse esto reflejado a un futuro que en 5 años esta información le siga sirviendo a alguien que está interesado en hacer manifestaciones de impacto ambiental, o que tal vez no sabe la diferencia entre daño ambiental, un estudio de daño ambiental y un estudio de manifestación de impacto ambiental. Este tipo de información tiene un poquito más de valor a que si yo me dedicara a dar el día a día de las problemáticas que están pasando, ¿no? Un noticiero tiene que estar en constante actualización, puesto que la noticia que hoy sale para el día de mañana ya tal vez es obsoleta, ¿no? O tal vez dentro de una semana no tiene el mismo impacto que si tuviera, que si fuera otro tipo de información y que como esta realmente pudiera ayudar y aportar a largo plazo. Pues bueno, esto es lo que yo trato de ser, esto es lo que yo trato de ser a nivel personal, entre otros proyectos que tengo, pero los podcasts han sido una herramienta para mí para poder transmitir esta información a largo plazo y que pueda tener un valor a largo plazo para ustedes, para alguien que me escuche dentro de un año, que me escuche mañana, dentro de una semana o hasta dentro de 5 años, porque las leyes no cambian, no cambian tan constantemente como quisiéramos y como debería. Y y tampoco las guías, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Las guías tampoco cambian o se modifican tan rápido como uno esperaría. Entonces, desde aquí yo parto mi punto y les iré platicando de un poquito de más de mis experiencias. También me gustaría que ustedes lo hicieran a largo plazo. Esto es a nivel personal y esto es como yo trato de portar mi granito de arena a tanta problemática que hay en cuestiones climáticas, que a mí me llaman muchísimo la atención, que aparte es mi rama, y que me gustaría dejar información valiosa, que muchas gracias porque ustedes me han dicho que sí les ha servido, sí les ha funcionado a entender ciertas problemáticas, ciertas cuestiones que están pasando día a día con ustedes. Pues bueno, me ha ayudado también a mí a verificar y seguir un camino mejor, a corregir ciertos errores, etcétera, pero que al final de cuentas nos va a ayudar a bastantes a un periodo largo. Entonces, con esto quiero comenzar, con esto quiero compartirles a ustedes los propósitos que yo estoy haciendo a largo plazo, que no es como me gustaría tal vez en el campo, que también tenemos por ahí un proyecto en campo a largo plazo, que ahorita les comentaré, que estamos haciendo, ¿no? Parte del trabajo que estamos haciendo es entregar esta información, esta investigación que hacemos y entregárselas para que ustedes estén más al pendientes, para que ustedes vean las problemáticas y puedan entender un poquito desde otra perspectiva, desde la parte ambiental, todos los problemas que nos atañen. Ahora, en cuestión de cambio climático, estaba leyendo la otra vez, déjenme ver, un libro que a mí en lo particular me ayudó muchísimo a entender varias cosas y varias soluciones que podemos aportar desde distintos puntos de vista. Es el de cómo evitar un cambio climático, que si no lo han leído, la verdad es un libro muy recomendable, muy digerible, que ustedes pudieran leer. No es difícil, lo pueden comprar en digital y también lo pueden adquirir en físico. Pero bueno, aquí nos habla de un tema importante y nos da un ejemplo que creo yo día con día nosotros nos presentamos, se nos presenta. Ahí pone el ejemplo del aire acondicionado. En cuestión de cambio climático, todo lo que tenemos que hacer nos da un panorama de todo lo que tenemos que hacer para ser más sustentables en un periodo lo más rápido posible. En esto nos menciona que en el sector energético, la mayor, por lo menos aquí en México, en un 60% se genera electricidad a través de combustibles fósiles. Y esto, como ya lo hemos hablado en anteriores capítulos, crea un conflicto, crea un problema en temas de emisiones de gases de efecto invernadero.
Y esto, ¿qué es lo que nos está llevando? Nos está trayendo problemas en temas de calentamiento global, en que tenemos un tiempo límite o una cuenta regresiva que los especialistas la están poniendo hasta 2050. Bueno, parte de nuestro día a día, si se dan cuenta, hay distintas problemáticas que atañen al medio ambiente. Uno de ellos es ahorita, ya es de noche, y ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente voltear hacia el techo y ver que tenemos un foco que nos está brindando energía, que para poder ver este podcast no necesitamos electricidad para nuestro internet, para la luz, para nuestras computadoras, celulares, de donde nos estén escuchando viendo. Y esto crea realmente, nosotros no vemos esta problemática de cómo nos llega la luz y ya centrándonos un poquito en el problema, en qué electrodomésticos son los que más luz gastan. Aquí nos pone el ejemplo del aire acondicionado. El aire acondicionado, para los que viven en el norte o en las costas de México, ustedes me dirán que el calor, o cuando nosotros hemos ido de vacaciones, etcétera, el calor, ¿cómo es? El calor, el calentar o enfriar nuestros hogares es lo que es una de las actividades que más gasta luz y que más genera emisiones de gases de efecto invernadero, porque al producirlo quemamos, al transportarlo ya contribuimos a que se cayera, a que se fragmentaran los ecosistemas, porque tienen que pasar los cables de luz, las líneas de transmisión, las plantas de transmisión, etcétera. Entonces, hemos generado varios problemas a través de nuestro uso cotidiano del día a día de lo que tenemos, y uno de ellos es la electricidad. Uno de ellos, de los que gasta más, es el aire acondicionado. Y muchas veces no nos preocupamos por el hecho de mirar a largo plazo, ¿no? Ahí pone un ejemplo muy claro y me gustaría ejemplificar esta parte con el ejemplo que se da en el libro, y nos dice que muchas veces, por muchas cuestiones, nosotros a la hora de ir a adquirir un producto, en este caso un aire acondicionado, no verificamos las descripciones o no tomamos en cuenta la descripción que nos da el vendedor a la hora de hacer la compra. Por ejemplo, nos ha tocado que en muchos productos hay diferentes costos. Muchas veces no podemos adquirir el más caro, y sin embargo el más barato tampoco es la mejor opción. Pero nos dice que en este ejemplo de los aires acondicionados, muchas veces ya los que son más caros incluyen tecnologías que pueden hacer y que generan menos consumo de luz. O sea, son los que menos consumen, y a la larga es un beneficio tanto económico como medioambiental. Económico en el aspecto en el que vamos a desembolsar en ese momento el costo más caro por adquirir ese producto, pero a la larga, y muchas veces eso es lo que nos hace falta, es tener una visión a largo plazo, una visión más allá, que nos diga, voy a desembolsar en este momento más dinero, pero a la larga en mi recibo de luz va a haber ese porcentaje menos de luz gastada en mi recibo, que se va a manifestar en el cobro, que va a ser más pequeño, y a largo plazo me voy a ver beneficiado. Pues bueno, muchas veces no tenemos en este sentido esa visión de largo plazo, amigos. Muchas veces, y sé que entran aquí muchas problemáticas, como lo es la economía, que es el principal obstáculo de que podamos adquirir electrodomésticos o tecnologías que nos puedan ayudar a ahorrar, que puedan ayudar al medio ambiente a generar menos gases, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cuestión de medio ambiente, sí tiene una repercusión directa, porque muchas veces no podemos adquirir estas tecnologías, o que están a nuestro alcance y no sabemos que las podemos utilizar. Pues bueno, esto es lo que nos menciona, y como ejemplo nos dice que tendríamos que pensar a largo plazo y no tanto a corto plazo. En corto plazo sería compro el más barato, pero a la larga me va a generar más consumo de luz, que se va a ver reflejado en mi recibo, y voy a terminar pagando más por ocupar el mismo producto, por ocupar el mismo electrodoméstico. Entonces, muchas veces es
Es esta una de las problemáticas, lo económico, o muchas veces que que no nos dicen o que nosotros no hacemos como ese plus de querer saber un poquito más y cómo tal vez podríamos vernos beneficiados y beneficiar también al medio ambiente. Muchas veces es cuestión de investigar y muchas veces es cuestión de tener esa actitud de ver más allá y sentarte 5 minutos y verificar el problema, bueno, analizar el problema y verificar que sí puede ser una buena opción, ¿no? Tanto económico como porque no podemos dejar el lado económico afuera y también al medio ambiente podemos ayudarlo de esa manera. Realmente podemos ayudar muchísimo con acciones muy pequeñas. Otro de los puntos que nos dice es que a la hora de calentar nuestra agua, los calentadores en nuestras casas son los que más generan gases de efecto invernadero. Pues ya hay soluciones para esto. Sin embargo, tanto las industrias y también falta de interés de nosotros es lo que causa que no podamos ir mejorando y que podamos hacer un lado todas las tecnologías que anteriormente se estaban haciendo, pero que perjudicaban al medio ambiente. Entonces, ahorita ya hay más tecnología, se está apostando por más tecnología, por nuevos progresos, procesos para eh, solventar estos problemas. Y bueno, amigos, tampoco los quiero inundar en este mundo, en este tema, pero sí quiero dejar claro que hay muchas cuestiones que podemos hacer y que pueden realmente ayudar y apoyar al tema del cambio climático, y que lo podemos hacer y que podemos no hacer, sí hacer y empezar desde nuestras casas, que es lo interesante y que es lo importante. Muchas veces dicen, no, es que tengo que salir a la calle a plantar un árbol para empezar a ayudar. Claro, esa es una manera, pero no es la única, y que no es la única que puedo hacer yo desde mi casa, desde mi trinchera, desde que una bola de nieve puede ser así a convertirla así, ¿no? Entonces, amigos, aquí la responsabilidad es de todos, es con acciones muy pequeñas, es desde casa, se empieza desde casa con los valores y una vez más con las acciones ya, con esas pequeñas acciones que uno pensará que es muy pequeña, pero si todos los hiciéramos, una gran mayoría los hiciéramos, realmente cambiaría muchísimo el panorama que tenemos y el panorama que nos espera en un futuro ya muy cercano y que ya lo estamos viviendo. Ahora, amigos, en temas de cambio climático, ¿qué hemos estado viviendo? Realmente ya se ha estado viendo los cambios que hemos tenido anteriormente. Yo me encuentro en una agrupación, eh, eh, con una agrupación que, pues bueno, vemos las diferentes problemáticas que están pasando a lo largo del centro del país. En específico, ya les he platicado del estado de Hidalgo, el estado de México y el estado de Querétaro. En estos 3 estados hemos tratado de ver todas las problemáticas que se tienen en la región. Principalmente se tiene la falta de lluvias, las sequías extremas que ya las estamos viviendo, que anteriormente yo recuerdo más de niño decíamos, es que si no cuidamos el planeta vamos vamos a sufrir de problemas más adelante. Pues bueno, ese más adelante ya está aquí. Ya no es que nos tengamos que esperar 2 años, 3 años, 10 años, 100 años, no, ya está aquí el cambio. Ya está aquí los resultados de todo lo que hemos hecho a lo largo ya de 50, 60, 70 años. Entonces, una de las principales problemáticas que se está viendo en cuanto a cambio climático, amigos, ha sido la temporalidad del clima, las sequías extremas, los incendios que ya se estaban viendo hoy en CONAFOR, que espero y poder compartirles la publicación de CONAFOR, amigos. Nos mencionaba que ya hay grandes incendios que ya se están viendo a lo largo del país, que ya no es, que tal vez pudieran ser atípicos, que tal vez pudieran ser fuera de tiempo o cada vez más continuos, y que ya lo estamos viviendo. Ese rato estaba viendo, aquí está, alerta hasta las 11 horas de México. Dice, se reportan 75 incendios forestales en 20 entidades. Los estados con más incendios activos es Chihuahua con 12 y San Luis Potosí con 10.
En esta atención de los 75 incendios trabajan 3.593 personas combatiéndolos. Y si ustedes ven si ustedes pudieran ver el mapa de México, pues prácticamente todos los estados por lo menos tienen un incendio. Y es preocupante, es realmente aterrorizante el hecho de que ya el clima está siendo cada vez más extremo, estamos viendo situaciones más atípicas y más continuas, sequías más largas, inundaciones, lluvias más extremas, inundaciones en los lugares donde realmente llueve y donde no llueve, pues estas sequías enormes. Entonces, ya no es si queremos hacerlo o no, ya lo tenemos que hacer, ya tenemos que estar revisando estas problemáticas y sobre todo generar acciones ante esta. Y desde nuestra casa lo podemos hacer. Y dice, si tú te das cuenta, entre más tecnologías es más calentamiento global. Realmente estas no ayudan mucho. Mira, Nauli, hay realmente tecnologías que sí aportan bastante, que sí aportan muchísimo en temas de tecnología. Yo te podría decir que ya hay máquinas que se encargan de capturar el dióxido de carbono que generamos al ambiente. Y de hecho se está generando esta actividad muy poco todavía porque es muy caro. Y yo te podría decir que lo que hacen estas máquinas es absorber, es absorber este dióxido de carbono que nosotros emitimos día con día y en tenerlos en unos grandes filtros. ¿Y qué es lo que hace? Pues hasta ahorita enterrarlos. Entonces esta tecnología lo que hace pues es absorber todo el dióxido de carbono que aventamos, que recordemos que año con año aventamos 51.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, sí es una gran ayuda, sí es una gran alternativa. Sin embargo, necesitamos ayudarnos y necesitamos apoyarnos de más tecnologías. Otra de las tecnologías que se están haciendo, por ejemplo, en la industria de los automóviles, es que ya hay más automóviles eléctricos. En temas de paneles solares se está invirtiendo más en tecnologías para hacer los paneles solares más sustentables, en el aspecto en el que sean más eficientes, y que una de las problemáticas son los desechos. Pues bueno, ahora se está trabajando para que esos desechos puedan ser cada vez, tengan un mejor manejo. Entonces, ese tipo de tecnologías, Naoli, son las que se están realizando. Y de hecho, son una buena alternativa que tú pudieras leer. Hasta parece que lo estoy vendiendo y parece que yo lo hubiera hecho, pero aquí lo mencionan bastantes alternativas, no son las únicas. Hay biocombustibles, hay a estas máquinas que te mencionaba que absorben el dióxido de carbono, hay desde los paneles solares, aerogeneradores, hay distintas tecnologías. Y si realmente una de las problemáticas de las nuevas tecnologías es que los desechos no nos preocupamos mucho por ese tema, cuando debería ser uno de los principales temas a resolver. Pero creo yo que es parte de la transición. Yo no soy tecnólogo, yo no creo, yo no desarrollo ese tipo de tecnologías, pero sería interesante decirles a los que sí se dedican a esto, pues que tomen en cuenta esta parte de la tecnología, los desechos, la parte ambiental de, sí, ayudo en este problema, pero genero este otro problema. Pues bueno, ¿cómo voy a solucionar este otro problema? Eso es lo importante, y no tenerle miedo a las nuevas tecnologías, que al final de cuentas lo único que quieren es ayudar, es apoyar a un problema. Pero bueno, en cuanto a lo que yo les mencionaba de la parte central de México, que yo me encuentro con este grupo apoyándolos, se están viendo realmente ya las causas que afectan a la población, sequías extremas. Uno de los sectores más golpeados, eso lo tengo muy claro y muy presente, que es nuestra base, que son todas aquellas personas que se dedican al campo, agrícolas y ganaderos. Realmente se están viendo muy afectados por estas situaciones. Ellos se centran en problemáticas que tal vez pasan en su región, pero yo lo que trato de decirles es que veamos y hagamos cosas que pudieran solucionar este problema a largo plazo. Plantar un árbol, ya no usar tanto agroquímico, ya no querer generar tanto desperdicio, tanto desecho, manejarlo de una mejor manera, distintas situaciones para que poco a poco y desde nuestra trinchera podamos hacer una solución. No esperarnos a que nos lleguen las soluciones, a que esperemos a que el gobierno en este caso nos quiera ayudar.
porque muchas veces no somos compatibles con el gobierno en sistema, en puntos de vista, en temas, pero en esos temas no nos vamos a meter, pero no esperemos a que nos llegue la solución. Nosotros empecemos a actuar con pequeñas acciones que nos puedan ayudar y que realmente sean algo a largo plazo. Yo no creo que el beneficio más grande sea a corto plazo, sino sea un beneficio grande viene a largo plazo. El plantar un árbol, desde el hecho de que lo plantas, lo cuidas, lo ves crecer, pues bueno, invertiste tiempo, pero al final te creas un árbol que te da sombra, que apoyas a que baje la temperatura en la zona. Todo ese tipo de acciones son las que realmente cuentan y las que realmente van a trascender y van a hacer un verdadero cambio en un futuro. Entonces, y en conclusión, lo que yo he tratado de hacer desde el hecho de brindarles información de algo que a mí me gusta, que me apasiona, como lo es el impacto ambiental, la conservación ambiental, el cambio climático, he tratado desde brindarles información que, como siempre les he dicho, no es que yo la diga, sino porque la veo, la leo, y la trato de transmitir con ustedes. Esa es mi manera de ayudar, una. La segunda, que con pequeñas acciones podemos hacer un gran cambio, pero no esperemos un cambio a corto plazo. No esperemos un cambio radical. Si todos lo actuáramos, sí sería radical, pero como no estamos todos en el mismo canal, sí es difícil y sí es, no imposible, pero muy, muy complicado. Entonces, pero no, eso no hace que nosotros no tengamos la oportunidad de generar esos cambios. Y bueno, amigos, yo creo que para no hacer este tema más largo, muchísimas gracias. Yo sé que hizo falta muchísima difusión para que el podcast tal vez tuviera otro sentido, tal vez tuviera más personas, pero muchas gracias a todos los que se dieron la cita de acompañarme, aunque sea un ratito, de compartir. Muchísimas gracias, Naoli Domínguez, de verdad muchísimas gracias por escucharme. Y me gustaría que si alguien más adelante, en algún otro momento, logra escuchar este podcast, nos pudiera decir cuáles son las metas, cuáles son esas propuestas que ustedes tienen para cambiar el medio ambiente, porque ya el reloj está en cuenta regresiva y necesitamos ya hacer un cambio. Espero y poderlos escuchar muy pronto, espero que nos escriban, recuerden que tienen nuestras redes sociales, que nos puedan apoyar y que esto cada vez sea más dinámico. También reiterarles, sé que tal vez es un poco tarde porque no se queden muchos, pero mañana vamos a tener la parte de estudio de daños ambientales, la diferencia entre daño ambiental y un estudio de impacto ambiental, cuándo se hace uno, cuándo se hace otro, qué se debe de tomar en cuenta, etcétera. Pues todo esto lo vamos a decir el día de mañana. Y si no nos estás escuchando en vivo o nos estás escuchando mucho tiempo después, es el siguiente capítulo. El siguiente capítulo de México Problemático. ¿Vale? Ok, amigos, pues muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias por su tiempo y nos estaremos escuchando pues el día de mañana con el tema de daños ambientales. Cuídense mucho, mi nombre es Luis Ruiz o Luis Raí. Nos vemos en la siguiente. Adiós.